Después de dos increíbles capítulos protagonizados por el G-God, no podríamos estar más que emocionados por el adelanto del próximo episodio, que se estrenará el 15 de agosto. Este nuevo episodio promete aún más momentos inolvidables, ya que vemos la esperada aparición de nuestro querido Tae. La emoción se desborda desde el principio hasta el fin, cuando Tae, con su estilo característico, decide unirse a la aventura. Parece ser que al enterarse de que Jimin y Jungkook planeaban viajar a Jeju, Tae no pudo resistir la tentación y declaró con firmeza que no podían ir sin él. Y qué suerte la nuestra, porque tener a los tres juntos es siempre un regalo. En el adelanto, podemos sentir la alegría contagiosa que estos chicos irradian cuando están juntos. La química entre ellos es innegable y sus risas resuenan como música para nuestros oídos. Como siempre, Tae y Jimin nos muestran esa conexión especial que solo las almas gemelas pueden compartir. Ambos, con su ternura y complicidad, llenan la pantalla de momentos adorables que nos hacen sonreír de oreja a oreja. Por supuesto, Jungkook no se queda atrás, siempre listo para añadir un toque de humor. No pierde la oportunidad de bromear con Tae. Cuando Tae le pregunta, con su típica curiosidad, si es su primer invitado, Jungkook responde, el primero y el último. Esta respuesta no solo desató risas, sino que también muestra la cercanía y la amistad que comparten. Este próximo episodio promete ser una verdadera montaña rusa de emociones, donde la diversión está garantizada. Ver a Tae, Jimin y Jungkook juntos es siempre una experiencia inolvidable, y estamos ansiosos por descubrir qué nuevas aventuras nos tienen preparados. Cada vez que estos tres se reúnen, es como si el mundo se llenara de luz, alegría y, sobre todo, una buena dosis de risas. El 15 de agosto no puede llegar aún más rápido. Esperemos que esto llegue y deslumbre a todos. Ahora, quiero confesar que ver a Tae en este capítulo me llena de alegría y al mismo tiempo no puedo evitar reírme por aquellas personas que no pararon de hablar y especular sin fundamento alguno sobre la participación de Tae. ¿Recuerdan cómo al principio se burlaban del G-God? Algunos llegaron a decir que Tae no iba a aparecer en el programa de viajes porque, según ellos, la empresa los tenía limitados. Estas personas insistían en que Tae estaba prohibido a acercarse a Jungkook, lo que resulta en una teoría absurda en la que Tae, según estas personas, estaría en el viaje, pero escondido detrás de las cámaras. Llegaron al punto de afirmar que las fotos que Tae subió junto a Jimin y Jungkook era su manera de marcar territorio, como si estuviera enviando un mensaje subliminal al público, ya que según ellos, Jungkook había sido amenazado por la producción y por eso Tae no aparecía en el programa, así que estuvo detrás de cámaras para supervisar al G-God. Una de las tantas mentiras que se les vuelve a caer a las vecinas. Realmente tienen una imaginación tan fértiles. Es increíble cómo estas personas armaron todo una película en sus cabezas, en la que ponían a Tae como una víctima de una situación inexistente. Parecía que disfrutaban creando drama donde no lo había, y se empeñaron en presentar una narrativa en la que Tae estaba atrapado en un complot para separarlo de Jungkook. Pero ahora vemos que Tae en el video promocional, podemos afirmar con total seguridad que todo esto era una fantasía pura, algo que era más que obvio. Una vez más, queda demostrado que todo lo que hacen lo planean entre ellos mismos. Tae, Jimin y Jungkook son dueños de sus decisiones y siempre actúan conforme a sus deseos y amistades genuinas.
nadie les prohíba salir juntos ni limitar sus interacciones. Estos chicos tienen una conexión real y sincera y no son víctimas de nada ni de nadie. Las teorías conspirativas de quienes intentan separarlos no tienen ningún fundamento, y con cada nueva aparición como esta de Tae en el programa, les callan la boca a todos aquellos que se empeñan en difundir mentiras y rumores sin sentido. Ver a Tae junto a Jimin y Jungkook en este episodio no solo nos mostrará su amistad sólida, sino que también nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por rumores infundados. Estos chicos nos enseñan la verdad siempre y que lo que vemos es el resultado de sus propias decisiones, no de manipulaciones externas. Así que mientras algunos siguen inventando historias, nosotros disfrutamos de la realidad, una realidad en la que Tae, Jimin y Jungkook son libres de disfrutar sus tiempos juntos, sin restricciones ni prohibiciones, y eso es algo que no tiene precio. Quería abordar este tema con más profundidad, y ahora vamos a hablar un poco sobre el segundo capítulo, específicamente de una de las escenas que más me llamó la atención. Me refiero a la complicidad entre Jimin y Jungkook, una pareja que a lo largo del programa ha demostrado un nivel de conexión y cercanía que es simplemente innegable. Es fascinante ver cómo ambos disfrutan del contacto físico mutuo, algo que se refleja claramente en esta escena del segundo capítulo. Este momento que quiero destacar ocurre cuando Jungkook, con su ternura habitual, intenta despertar a Jimin. Sin embargo, Jimin en su estado de sueño no le presta atención, ignorando dulcemente los intentos de él para sacarlo de la cama. Entonces Jungkook, después de un momento de vacilación, se retira de la sala y se plantea la posibilidad de dejar a Jimin dormido e irse a hacer las actividades por su cuenta. Este pensamiento, aunque pasajero, nos muestra lo mucho que le importa a Jimin, ya que pronto se da cuenta de que no puede dejarlo solo y regresa al cuarto. Es aquí donde ocurre uno de esos momentos íntimos que tanto nos encantan. Jungkook, en lugar de insistir en despertarlo, decide unirse a Jimin en la cama. Primero acomoda su cabeza en las piernas de Jimin, buscando esa cercanía que tanto disfruta. Luego, sin dudarlo, se acurruca a su lado, como si fuera su lugar natural. Aunque no sabemos cuánto tiempo permanece así debido a los cortes en la edición, la escena nos transmite una sensación de paz y amor compartido, casi como si el mundo se detuviera por un momento, solo para ellos dos. La siguiente parte de la escena es igualmente encantadora. Jimin, en un gesto juguetón, comienza a molestar a Jungkook, primero colocando sus piernas sobre él, un acto que Jungkook acepta sin inmutarse, mostrando la familiaridad y la comodidad que tienen entre ellos. Pero Jimin no se detiene ahí. Empieza a jugar con los brazos de Jungkook, pasándolos por su cara en un gesto de mezcla de ternura y picardía. Jungkook, por su parte, responde intentando envolverlo en sus brazos, como si quisiera atraparlo. La interacción culmina cuando Jungkook, en un gesto que podría interpretarse como un reflejo de confianza y la cercanía que comparten, le da una pequeña nalgada a Jimin. Este gesto, lejos de sorprender a Jimin, parece algo a lo cual está acostumbrado, lo que subraya aún más la naturaleza íntima de su relación. Finalmente, los vemos acurrucados juntos en una escena que transmite una tranquilidad absoluta. Aunque la edición del programa sugiere que hubo ciertos cortes, no es difícil imaginar que ambos se quedaron en esa posición algunos minutos, disfrutando simplemente de la compañía del otro. Este momento es un claro ejemplo de cómo Jungkook expresa su amor por Jimin. A través del contacto físico, siempre busca estar cerca de él,
tocándolo de una manera u otra, lo que refuerza la conexión emocional y física que tienen como pareja.